Se calcula que en un promedio de 1 minuto mueren 2 millones de neuronas. Que se va la cara chueca, no puede mover la mano, una extremidad, no pueden hablar. En un rango de edad mayor de 40 años, entre 40 y 70 años también más común. Diabetes mal controlada, hipertensión, problemas de colesterol alto que no está controlado. Esos son los factores de riesgo más asociados a esta enfermedad. Bienvenidos a Dosis de Salud. Yo soy Marlene Stahl, qué bueno que nos acompañan una vez más. Y bueno, en este día estamos muy contentos de recibir a uno de los doctores líderes y más reconocidos también en la neurocirugía endovascular. Estoy con el doctor Omar Pichardo y es un gusto saludarte y conocerte. Bienvenido. Hola, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros y por supuesto, pues platicar de este tema del que todos queremos saber y además también que ustedes cualquier duda, pues ya lo saben que a través de nuestras redes sociales pueden dejar ahí sus comentarios. Pero bueno, vamos empezando. El tema de hoy, importantísimo que primero nos digas de qué se trata, qué es un infarto cerebral. Mira, cuando tengo oportunidad de hablar de esto, quiero hacer como la distinción y tratar de, aunque es una enfermedad muy seria, hacerle un poco menos, que se espante menos la gente. Uh-huh. Entonces, el asunto de todo esto que vamos a platicar es tratar de no llegar al infarto cerebral. A diferencia del corazón, muchas veces el infarto pasa o se escucha mucho el preinfarto. El cerebro es un poco más complejo, por decirlo de alguna forma. Técnicamente de lo que estamos hablando es de cuando no llega suficiente sangre a una parte del cerebro. Okay. Y puede ser una parte muy chiquita o puede ser una gran parte del cerebro. Entonces, en ese rango, en ese espectro es de lo que estamos hablando. Le hemos tratado de cambiar un poco el nombre de infarto cerebral y pues ponerle otros que nos ha costado mucho trabajo porque en Latinoamérica se ocupan distintas traducciones. Es lo que en Estados Unidos o en habla inglesa le dicen stroke. Okay. Acá la traducción ha sido complicada y lo que hemos intentado poner es como un ataque al cerebro, un ataque cerebral que puede incluir un poco más de esta enfermedad. Porque si somos muy estrictos, hay veces que exceso de sangre, hay una hemorragia, o falta sangre, que es esto que estamos hablando. Y entonces, bueno, es mucho más común escuchar el término más bien derrame cerebral. ¿Tiene algo que ver? ¿Cuál sería la diferencia? Justo, ese es justo el tema. Se engloba, o lo tratamos de englobar en el ataque cerebral, pero son enfermedades completamente diferentes. Cuando hay un derrame cerebral, se trata de una forma y técnicamente ahí sí ya pasó y hay que resolver las complicaciones, pero en el infarto cerebral se está produciendo. Entonces ahí podemos resolverlo completamente y la expectativa es que el paciente salga sin ninguna secuela. Y mencionabas al principio, lo importante es no llegar hasta el momento en el que sucede esto que conocen como infarto cerebral. Sí. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas o cómo nos podríamos ir dando cuenta que estamos caminando hacia eso que no queremos llegar? Justo. Hay dos momentos ahí. La prevención, ahora entro a eso, pero ya cuando se están dando los síntomas es donde hay que actuar más rápido. Se calcula que en un promedio de 1 minuto mueren 2 millones de neuronas. Y tal vez no suene tanto o se pierde en el número, pero si lo aterrizamos un poco más o estudios que se han hecho, podemos identificar que por cada 15 minutos que pasa el cerebro así, se envejece un promedio de 5 años el cerebro. Entonces eso puede ser un poco más claro de la importancia que tiene el tiempo en esto. Entonces los primeros síntomas pueden ser irse instalando e irse sumando. Básicamente lo que nosotros tratamos de transmitir es que se va la cara chueca, no puede mover la mano, una extremidad, no pueden hablar. Y si tiene estos 3 síntomas, no hay que perder tiempo de a ver si se le pasa, o démosle una aspirina, o a ver, échenle aire. Entonces, los síntomas son, digamos, instantáneos. No es como que, ay, tienes tal dolorcito, seguramente podrías estar en riesgo de tener un infarto cerebral. No, en esta enfermedad, si empiezan los síntomas, hay que ir al hospital. Hay veces, y sería de los mejores escenarios, donde en el traslado se quitan los síntomas. Okay. Entonces, bueno,
tenemos tiempo para poder analizar qué fue lo que pasó, pero ya está recuperado el cerebro. Cuando no, hay que actuar muy rápido por esto que les decía, ¿no? Pero entonces, ¿cuánto tiempo tenemos desde que inician estos síntomas que mencionas hasta que ya recibamos una atención médica oportuna? Lo voy a dividir en dos. Ajá. La atención médica tiene que ser lo más pronto posible, o sea, minutos, sería ideal. La atención inicial para reconocer si esto realmente es un ataque cerebral o un infarto en proceso. Después, para poderlo resolver, o sea, ya para quitar la causa, ahora vamos a eso si quieres, tenemos un rango entre 6 y 8 horas de que iniciaron los síntomas. Si se pasa de ese tiempo, ya las posibilidades de éxito ya son bastante menores. Y las posibilidades de que exista una secuela aumentan conforme va pasando el tiempo. O sea, a mí tocamos madera, ¿verdad? Sí, pongamos otro ejemplo. Si empieza a dar a cualquiera de estos síntomas, lo que tenemos que hacer es correr al hospital, a urgencias obviamente, Sí. y pedir esta atención. Y de ahí tenemos máximo 8 horas para que se resuelva el tema. Sí, máximo 8 horas, ya hablando de que ya se hizo el procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Lo que pasa generalmente cuando no llega suficiente sangre al cerebro es que se forma un coágulo. Un coágulo es como cuando uno se corta, se forma una costra. Eso pasa a veces dentro de la circulación por varias causas. La principal es por problemas del corazón. El asunto es que se forma esta costra interna, viaja y tapa una de las vías principales o una de las vías secundarias que nutren el cerebro. Lo que hacemos ahora es entrar por una punción en la ingle o bien aquí en la muñeca. Navegamos por el sistema circulatorio hasta donde está la obstrucción y a través de una especie de canastilla o una especie de aspiradora Ajá. o combinado extraemos el coágulo y permite que la circulación otra vez llegue a donde tiene que llegar. Bueno, eso hablando obviamente cuando se recibe un tratamiento con un especialista en el hospital. Sí. Pero nosotros a lo mejor si estamos cerca de la persona que está teniendo estos síntomas, ¿qué podemos hacer mientras recibe esta atención profesional? Lo que me parece más importante sería no retrasar que lleguen a la sala de urgencias. Hace unos años, seguro te acordarás, hubo un caso muy difundido en medios de una mujer que estaba en el metro, que se empezó a sentir mal y que pensaban que estaba drogada, que no podía hablar, no se podía mover, y en lo que alguien identificaba qué es lo que estaba pasando, pasó mucho tiempo y esta persona falleció. Okay. Creo que el mensaje o mi mensaje principal sería transmitir, no esperar, ir a urgencias. Si se quita los síntomas y llegan y ya no, o fue otra cosa, Claro. pues no pasa nada. Pero sí podemos ganar mucho tiempo de cerebro si se hace rápido y se atiende rápido. Claro, doctor, pero a ver, supongamos, vivimos en una ciudad que Sí, es un completo complicada, caos, sí. ¿no? Y entonces a lo mejor los traslados no son muchas veces oportunos para llegar a tiempo. ¿Hay algo que se recomiende hacer en ese tiempo, en ese lapso de lo que obviamente se identifica lo que está pasando y se llega al hospital? ¿Algún apoyo de alguna manera? No sé, yo no soy doctora, ¿verdad? Pero tú nos podrás decir. Pues en realidad no. Nada, solo apurarse. Sí, desafortunadamente no. Y sí nos pasa frecuentemente que tratan de resolverlo de una forma más, voy a decir, casera, ¿no? O esperar. Y como sí a veces pasa que mejoran los síntomas, pues ahí se queda. Pero después de unas horas regresan y regresan peor. Entonces, por eso sí es muy importante la atención en una sala de urgencias. Y aparte, fíjate, los síntomas que mencionas, luego muchas veces lo hemos escuchado por ahí, no, es que trae estrés, se le paralizó la cara porque está bien estresado. Sí. Entonces, bien importante el que recalquemos estos síntomas de qué más, aparte de la parálisis facial, qué otras cosas puedes sentir o aparte de sentir que se puedan ver de alguien que esté cercano a la persona que está sufriendo este padecimiento. Claro, me hiciste recordar una campaña que se hizo en Francia hace un par de años, justo con ese ejemplo. Tenía parálisis facial, están en una reunión, es un comercial, están en una reunión y dice, es estrés. Siempre Siéntate, dicen, todo es estrés ahorita. y siéntate y ahorita se te quita. Y la reunión sigue y la persona empieza a no poder hablar,
Entonces ya no se comunica, piensan que está relajándose, que se está quitando el estrés, y pues pasa mucho tiempo, ¿no? Entonces, es no poder mover la cara o una desviación evidente, no poder hablar y no poder mover una de las extremidades. También se considera un dato muy importante vértigo o estar mareado. Okay. Sí, eso, solitos de esos síntomas, o sea, aislados, pueden no concluir un dato de un ataque cerebral. Pero si están dos presentes, hay que sospecharlo. Ahora, dices que lo que pasa es que falta sangre a nuestro cerebro, ¿no? Porque se forma un coágulo. ¿Por qué se forma ese coágulo? ¿Qué lo lleva a hacerse? La causa más común es un problema del corazón. Y la causa más común que genera en el corazón es algo que se llama arritmia. Entonces, el corazón, pues lleva tuc, tuc, tuc. Y cuando se... Depende, doctor, ¿qué tal si se nos atraviesa el que nos gusta? Y tuc, 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 ¿no? Justo. Y ahí haría un tuc, tuc, tuc más rápido. Ajá. Pero no es arritmia, sigue llevando el mismo ritmo. Cuando se brinca uno de esos latidos o se suman más latidos, ahí es donde se pierde el ritmo. Literal, como una batería que sale de tiempo, ahí. Entonces, cuando pasa eso, el corazón, en vez de contraerse efectivamente, así como siempre, hace un movimiento anormal que genera la formación de este coágulo. Pero después va a tener una contracción eficiente y va a mandar ese coágulo hacia el cerebro. Y ahí es donde... Esa es la causa más común, no es la única, pero es la más común. También yo les pongo de ejemplo a los pacientes de que hay que cuidar las tuberías, ¿no? Como en una casa. Sí. Y seguros el colesterol ahora también está como muy Comemos conocido. muy mal, doctor. Comemos la verdad. muy mal. Los mexicanos nos encanta que su taquito, que su quesadilla, y ahí y tenemos con todo. malos hábitos, diabetes, etcétera. Entonces, este tipo de circunstancias hace que estas tuberías se empiecen a ensuciar. Yo les doy ese ejemplo, ¿no? Que se empiezan a ensuciar, se forma una especie de sarro. Y eso puede también desprenderse o puede hacer que llegue menos sangre porque se va haciendo más chiquito el tubo por donde pasa, ¿no? Claro. ¿Hay alguna recomendación? Digo, a lo mejor las personas que nos están escuchando y nos están viendo dicen, bueno, yo no he tenido esos síntomas, pero sí como mal, ¿no? O a lo mejor tiendo a tener el colesterol alto. ¿Qué recomendación se da para evitar llegar a ese punto? De entrada, pues lo más recomendable es tener un estilo saludable, comer mejor, como bien dices. Fumar es muy mala idea. En todos los casos, ¿verdad? Sí, fumar afecta muy específicamente la circulación. Entonces, fumar es de los peores hábitos que se pueden tener. Ya ven, fumadores, dejen el cigarro, no les hace bien. Y además de eso, sí tener unos rangos óptimos de colesterol y si hay diabetes, hipertensión, pues sí tener rangos controlados. Eso sí favorece que esto no se presente, ¿no? Si quisiéramos hacernos un estudio donde arrojara a lo mejor la posibilidad de que tuviéramos este padecimiento, ¿qué estudio se tiene que hacer? Fíjate, eso es interesante. Se ha propuesto en el mundo algunas campañas de detección porque no suele ser algo que la gente quisiera prevenir por alguna razón. Es que no está en nuestro mapa, ¿no? Es algo que nunca se habla. Y por ahí creemos que eso es lo más probable. Entonces, una forma muy sencilla de identificarlo, uno es pues el corazón, es un ultrasonido del corazón para ver que haya un latido normal y revisar, pues otra vez haciendo el símil, la tubería del cuello que va hacia el cerebro. Entonces, un ultrasonido también de los vasos que llevan sangre al cerebro pueden identificar si hay alguna alteración ahí y tratarla mucho antes de que se pudiera presentar. Más bien tendríamos que concentrarnos en el funcionamiento del corazón, no es algo tan del cerebro. Sí, es como una consecuencia. Ok. Sí. Una vez que se presentan estos síntomas, vamos a poner un caso hipotético, ¿no? Sí. Se presentan estos síntomas, llegamos al hospital, recibimos atención, pero a lo mejor esa atención no se recibió tan a tiempo. O sea, a lo mejor se salva la vida, pero deja algún daño. ¿Qué daño podría ocasionar? Y ahí es un espectro bastante amplio. Puede ser algo muy, muy catastrófico
de que la persona esté postrada, no se pueda mover, no pueda hablar, que tenga dependencia de un cuidador permanentemente. O sea, como una especie de muerte cerebral. No tanto así, pero sí algo donde no hay conciencia y no pueda interactuar con el explorador, con su familia. Uh-huh. Ese sería uno de los casos más severos donde se presenta. Cuando se tapa una de la principal vía que llegue a una parte del cerebro. Y me hiciste recordar un caso ahora, un señor de 69 años por ahí, que llegó con un rango ya de 4 horas pasados estos síntomas, que esa era su expectativa porque era un cuadro muy severo, pero que afortunadamente pudimos resolver a tiempo. Y el paciente corría antes de todo esto y ahora está corriendo otra vez y ya recuperó su vida pues, prácticamente normal. Entonces, te lo menciono porque esa es la diferencia entre hacer un tratamiento o no. Comentábamos antes de empezar que ya tengo un rato en esto. Uh-huh. Y cuando yo estudié, el concepto de esta enfermedad era, pues, ya le pasó, no hay mucho más que hacer. Y esto ha cambiado en los últimos 10 años, sustancialmente, así de que un paciente puede salir caminando del hospital, a diferencia de postrado en una cama. Y nos ha costado mucho trabajo poderlo transmitir. Entonces, estos momentos sí, yo los aprovecho mucho para hacer énfasis en eso. Ay, sí, ojalá la gente ponga mucha atención. Ahora, ¿qué tan posible es que una persona sufra de esto? ¿Es algo que tenga que ver con genética o solamente son hábitos o a lo mejor complexión? No sé ustedes en qué midan la posibilidad de sufrir un padecimiento de este tipo. Mira, te daré primero la estadística mundial, uh-huh, que es que la estadística actual es que 1 de cada 4 personas le va a pasar. Oye, es altísimo. Es muchísimo. Sí. Entonces... es preocupante. ¿Quién fuma de aquí? Aquí, zafo, yo no. Aquí nos salvamos todos. Con los de afuera, pobrecitos, les toca la estadística. Entonces, esa es un poco la idea. Hacer consciente de que es en probabilidad, pues sí hay un 25%, ¿no? de probabilidad. Es altísimo. Ahora, ¿quiénes tienen más riesgo? Como decíamos, fumadores. Desafortunadamente es más común en mujeres. Este asunto de las hormonas y esto se sabe que tiene o podría tener algo que ver. En un rango de edad mayor de 40 años, entre 40 y 70 años, uh-huh, también más común. Diabetes mal controlada, hipertensión, problemas de colesterol alto que no está controlado. Esos son los factores de riesgo más asociados a esta enfermedad. Entonces, si a lo mejor alguien de mi familia lo tiene, es porque seguramente podríamos compartir ese tipo de síntomas, ¿no? O sea, de que no nos cuidamos el colesterol, que fumamos, no tanto que sea porque es mi mamá y me lo heredó. Sí, no es tan directa este asunto. Sí, un asunto de hábitos adquiridos tiene mucha relación. Y también considerar el asunto del corazón, ¿no? que lo habíamos comentado antes. Qué importante, ¿no? Es cuidar desde siempre estos hábitos que a lo mejor luego no le damos peso como debe ser. Digo, ahorita, sobre todo los niños que están todo el tiempo pegados al celular. Me voy a ir muy viejita, pero cuando éramos chiquitos nosotros jugábamos a la traes, a los congelados y pues quieras o no, hacías algo de ejercicio. Ahorita están pegados a una tablet o a un videojuego y no hacen ejercicio. Y luego para que se estén tranquilos ya le dieron un dulce, ya le dieron unas papas. ¿Qué hacer con los papás sobre todo? Que a lo mejor son los que van a ver y a escuchar este contenido, no tanto los niños. ¿Cómo cuidar desde pequeños el evitar caer en estos malos hábitos? Sí, yo creo que eso es un punto fundamental de lo que estamos viendo en este momento y lo que vamos a ver en los próximos años. Es difícil, lo entiendo, el día a día nos come, la rutina, hay 1000 cosas que hacer, pero sí fomentar esta restricción, a lo mejor no evitarlo del todo, pero sí evitar que en cada momento tenga un dulce el niño, eso sí, me parece fundamental, porque sí se crea un hábito.
más allá de lo que se sabe ahora de dependencia del azúcar y todo esto, los hábitos son bien difíciles de cambiar ya una vez adquiridos. Entonces, por el contrario, si adquieren tener poco consumo de azúcar, si están habituados a tener actividad física, si disfrutan eso, va a ser mucho más difícil que lo pierdan a lo largo de su vida que después adquirir. Esta y todas las enfermedades, ¿no? Te diría que sí. Hasta las genéticas está muy vinculado que si hay una rutina pues considerada sana, se presentan menos, aunque tenga toda la carga genética. Ahora, comentabas que después de sufrir un infarto cerebral y suponiendo que la persona se recupera, pero se llegan a perder millones de neuronas, obviamente estas pues no se regeneran. Pero entonces, ¿cómo es el comportamiento de la persona? ¿Cuáles serían esas secuelas a simple vista? Depende de la zona que se dañó. Puede ser algo no tan evidente. De entrada te digo, por ejemplo, que cerca del 75% de los pacientes que tienen esto, como secuela, tienen depresión. Okay. Como secuela. O sea que la depresión viene porque matamos neuronas. Hay veces que sí. ¿Y los que nos hemos puesto borrachos matamos neuronas? Se han puesto, yo no. Me he contado. Sí, y probablemente es un ejemplo que todos han vivido, porque después no suele haber la alegría que hubo previamente, ¿no? Mira qué interesante. No es exacto, no es una relación uno a uno de se murieron tantas neuronas y ahora hay depresión, pero sí cambia químicamente el cerebro, eso definitivamente sí. En esta enfermedad el cerebro se desajusta, químicamente hablando, y entonces es muy común que se presente y que necesite ajuste, así como rehabilitación de cosas que son más visuales, como no mover la mano o tener dificultad para mover una mano. Te iba a preguntar eso, si tenía también algo que ver con un tema motriz, o sea, perdemos movilidad, visión. Son los síntomas más visibles y más comunes. Falta de motricidad o dificultad para mover alguna parte del cuerpo, mano, pierna, generalmente van en conjunto, generalmente son del mismo lado, o sea, las dos, brazo y pierna derecho o al revés. Problemas de lenguaje suelen ser frecuentes, pérdidas en la visión, en el campo completo, se hace como una cuadrícula y puede que con un cuadro de esa cuadrícula no se vea como un parche. Y mucho de esto sí puede rehabilitarse. Me decías, mueren neuronas, después, pues, ¿qué pasa? Lo que hacemos en parte del tratamiento y después es salvar todas las neuronas alrededor. Es decir, si hay un grupo de 10 y esas 10 se van a afectar por la falta de sangre, a lo mejor 3 ya, esas sí se murieron. Pero las otras 7 o las otras 5 pueden tomar las actividades que tenían esas previamente. Como desarrollarlas más bien, las que quedaron exactamente saludables. Sí, como cuando alguien falta en la oficina y el que está pues tiene que hacer el trabajo de ambos. Sí. Un poco eso hacen las neuronas y también se empiezan a reconectar. Por eso la rehabilitación física es muy importante para decirle al cerebro, hey, aquí está mi mano, no te olvides de nosotros, y que empiecen a moverla otra vez. Y con esto hemos logrado que muchos pacientes puedan pues ser independientes, ¿no? Claro, ahora, mucho se dice, ¿no? Que utilizamos nada más el 10% de nuestro cerebro. Hay memes que dicen, bueno, Einstein utilizaba tantito más. ¿Con eso podemos sobrevivir? O sea, después de hacer todo este tratamiento que nos comentas, me imagino que también algún tipo de medicamento se debe de tomar. ¿Se puede llevar una vida normal? Si estamos en el rango de tiempo que comentábamos, sí se puede tener una vida normal. Y normal, diría yo, más bien independiente. O sea, que se pueda valer por sí mismo la persona. Porque seguro alguna vez te pasó que no puedas, no sé, te esguinzaste un tobillo y uno se da cuenta de lo discapacitante que es no mover una cosita que normalmente se da por sentada. Cuando esto pasa, pues el paciente entra en una crisis y la familia y adaptar un montón de cosas, pero si se logra hacer un tratamiento adecuado en el tiempo adecuado y con rehabilitación, puede ser completamente independiente. Y tenemos pacientes que son deportistas y se reincorporan a su actividad física y este tipo de circunstancias. ¿Cómo cuánto se tarda en retomar esa vida lo más cercano a lo normal posible? Ahí tenemos, sí es amplio el rango, pero
lo que dicen los libros es que normalmente hasta un año después puede seguir habiendo mejoría. Y hemos visto pacientes que después del año todavía siguen teniendo mejorías. ¿Medicamentos que recomienden después de esto? ¿Sí? Hay medicamentos que favorecen esta nutrición, por decirlo de alguna forma, de las neuronas. También hay medicamentos que ayudan a disolver el coágulo en el momento agudo. Pero son paralelos, es un poco más... en esta enfermedad tiene mucho más peso la rehabilitación física. Ahora, estamos hablando, les repito, del infarto cerebral, pero has comentado ya varios síntomas. ¿Hay alguna otra enfermedad que se le parezca, que se pueda confundir, que tengamos que tener muy en cuenta y conocimiento para evitar llegar hasta este punto? Pues creo que, como decías al principio, el derrame cerebral, que sería como la contraparte, la otra cara de la moneda de la enfermedad. Y hay varios tipos de hemorragia, y hay varios tipos de derrame, y hay cosas que pues serían difíciles de prevenir en un rango, hablando muy amplio, pero creo que también valdría la pena revisarse de tanto en tanto cómo está la circulación dentro del cerebro. Porque hay otra enfermedad que es algo distinto, que se llaman aneurismas cerebrales, que eso sí se puede romper y sangra, y eso puede generar un problema, un derrame cerebral, ¿no? Ok, bueno, ahorita que estamos diciendo, es por el coágulo, por el tema del corazón y tal. ¿Algún otro factor que pueda afectar, no sé, a lo mejor un golpe o algún tema de nacimiento que te haga propenso a? ¿Existe? No, para esta enfermedad específicamente no. Es común que un golpe, algo así, pero no, esto es completamente independiente. También algo de nacimiento o alguna asociación a algo más, técnicamente no. ¿Cada cuándo nos tendríamos que realizar este tipo de estudios? Y bueno, me imagino que también tiene que ver con tu estilo de vida. ¿Cada cuándo tendríamos que estar acudiendo al médico para saber si somos o no propensos a esto? Lo dividiría en grupos de edad. Una persona joven, hablando entre 30, 40, más joven también, que tiene un peso adecuado para su estatura, etcétera. Les diría que una vez cada 5 años sería suficiente. ¿Y cómo se pide el estudio? Sería un Doppler de vasos de cuello. Ok. Y apúntenlo. Sí, un Doppler de vasos de cuello y un ecocardiograma. Ahí está, cada 5 años, de preferencia, para evitar eso. Sí, tienen obesidad o tienen más factores de riesgos, pues a lo mejor lo acortaríamos a cada 2 años. Pues ahí está, doctor. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar? Yo estoy en el Hospital Ángeles Mosel, en el consultorio 206. Ahí está. ¿Y dónde tus redes sociales? Doctor Omar Pichardo, ahí me encuentran. Perfecto. Muchísimas gracias por toda esta información. No, gracias a ustedes por la invitación. Y gracias también a ustedes porque nos acompañaron, ya lo saben, síganos en nuestro TikTok, @salud180, y por supuesto aquí todos los miércoles a las 7 estaremos publicando este y otros temas en Salud 180. Doctor Omar Pichardo, que nos completó con toda esta información, gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, yo soy Marlene Stahl, nos vemos a la próxima.